Hoy, las instituciones educativas soportan nuevos retos tecnológicos. Ya no solo se trata del servicio de Internet, sino de infraestructura capaz de soportar clases híbridas, servicios internos y cantidad de usuarios conectados a la red. Sí, así es, y más aún ahora que las instituciones han presentado un crecimiento digital tan pronunciado y sin embargo, en muchos casos, sus infraestructuras no han crecido a ese mismo ritmo y actualmente están conviviendo con problemas de lentitud, cortes constantes, caídas recurrentes. Sí, justo por eso vamos a hablar el día de hoy de conectividad, continuidad y desafíos tecnológicos que tienen las instituciones educativas. Por ello damos inicio al primer capítulo de BP Talk. Mi nombre es Cristian Fabián. Yo soy Fernando Tipiani y el día de hoy vamos a hablar de todo lo referente al Internet empresarial y todos los retos que están afrontando las instituciones y lo que deberían de saber para estar enterados si están listos para el siguiente paso a nivel tecnológico. ¿Cómo saber si tu infraestructura de red ya quedó obsoleta? Ahí es importante mirar dos ejes, la parte usuaria y la parte operativa o tu área de TI, si es que la institución la tiene. El área usuaria o los usuarios son los primeros que te van a hacer notar si es que tienes problemas con algún servicio interno, si la red se percibe lenta, si el Wi-Fi tiene mala cobertura. Y por otro lado, tu área operativa de mantenimiento o de TI te lo va a hacer ver de manera indirecta, porque en lugar de estar pensando en cómo hacer escalar tu red para que crezca acorde también a cómo va creciendo tu demanda, está pensando más en qué comprar ahora, hay que apagar este incendio, hay que apagar este otro incendio. Entonces, con esos dos aspectos, tú ya tienes un indicio claro de que tu red no está bien, que está quedando obsoleta. Claro, y mira, justo te comento una experiencia que tuve hace unos meses visitando a un colegio. Era que el director, ni siquiera el área del TI, el director se comunica con nosotros y nos dice: mi servicio de internet está muy lento. Los profesores se paran quejando, los alumnos se quejan, tengo lentitud, yo mismo tengo lentitud, el personal administrativo tiene lentitud. Es más, nosotros hemos comprado equipamiento nuevo, hemos comprado repetidores, access point, equipamiento nuevo y están por cableado. O sea, de cierta forma la teoría la tenían, pero al momento de hacer la visita nos dimos cuenta que el problema o el problema raíz era el cableado. ¿Por qué? Porque era un cableado que estaba expuesto al sol, era un cableado categoría 5E, mal ponchado, ya tenía una antigüedad aproximada de 10 años. Wow. Entonces el director pensaba que cambiando los equipos ya iba a mejorar su servicio de internet. Entonces nosotros fuimos, verificamos a detalle, le dimos las recomendaciones de que se debe utilizar, bueno, primero que se debe cambiar todo el cableado. ¿Por qué? Por la antigüedad. Por la antigüedad, el tipo de ponchado, por lo que está expuesto al sol, hay cables especiales que son precisamente para exteriores y cables especiales que son para interiores. Así es. Entonces, en ese sentido le dimos esas recomendaciones, le dimos la solución, el cliente aprobó la solución que le brindamos porque le dimos no solamente las recomendaciones, sino un diagrama de cómo va a quedar su red. También le dimos el tema de Wi-Fi gestionado. El cliente justamente tenía un equipo de una marca que nosotros también administramos, lo integramos a nuestro sistema interno que tenemos de gestión y todos sus APs ya convergen juntos, hablan entre ellos, funcionan en modo roaming. Un usuario que está en el punto A va al punto B, no pierde la conectividad por pasar por distintos APs. Entonces, en ese sentido, el cliente quedó muy satisfecho con la solución que le dimos. Sí, y eso que tú comentas va muy de la mano también con, digamos, el criterio técnico, ¿no? Hemos visto estamos hablando sobre el tema de la obsolescencia de la red, pero también tiene mucho que ver con quiénes está apoyándose esta institución, ¿no? Por último, si de repente no cuenta con un equipo personal interno que los ayude en ese sentido, es importante contar con proveedores que te ayuden a identificar los puntos reales de mejora y en base a eso tomar unas decisiones más adecuadas, más estratégicas. Como lo que tú dices, compraron muchos APs nuevos, pero el problema venía del tema del cableado estructurado. Pero ahí necesitas alguien que te acompañe y te diga
de manera honesta y transparente, mira, realmente tú necesitas A, B, C y no D y E, porque eso pues no corresponde, eso no te va a solucionar el problema. Entonces tiene mucho que ver también contar con proveedores profesionales y que estén bien capacitados, ¿no? Claro, justo tocas un tema muy importante que es el tema de la confianza. Hay clientes que ya no confían mucho en los proveedores. ¿Por qué? Porque tienen la perspectiva de que no, él por vender me va a dar cualquier cierto, producto o sí. cualquier cosa. Entonces, y ahí viene también la explicación técnica, digamos, paso por paso, para que el cliente pueda entender. Entonces, siempre se le recomienda al cliente que utilice una sola marca para el cableado por el tema de la compatibilidad. Hay casos que el cliente, como dice, por pagar un incendio, compra un cable UTP y lo conecta directo. Después tiene otro problema, compra otro cable UTP de otra marca o un jack de otra marca y ya no es tanto compatible con el faceplate, entonces lo dejan, como no es compatible, lo dejan suelto. Entonces no se dan cuenta que eso puede ocasionarle problemas a futuro. Entonces también una de las recomendaciones que nosotros le damos es el trabajar con una sola marca. Una marca que nosotros le recomendemos también y le garanticemos el servicio, pero que sean compatibles entre todos sus productos. Claro, y eso es cierto, ¿no? Tomar en cuenta el escenario completo y no limitarse simplemente a darle el internet y ya ustedes vean. O como dices tú, ¿no? Caer en el error de que lamentablemente hay muchos proveedores que a veces lo hacen en llenarlo de servicios que de repente no todos los necesita la institución, pero a veces pasa eso, ¿no? Y la institución los toma esos servicios, pero no soluciona el problema real. Entonces sí, realmente es muy importante tener en cuenta todo eso en el panorama. ¿Seguir operando con una tecnología tradicional hoy ya es una desventaja? Sí, ahí es muy importante tener la idea clara de cómo se está entregando el Internet actualmente. No hay una idea que es muy clásica, porque es así como se ha manejado durante muchos años, que el proveedor simplemente te da el servicio de Internet, te deja un router y tú te encargas de cómo distribuyes internamente el servicio, ¿no? Digamos que esa es la manera tradicional en cómo se entregaba. En algunos casos te agregan de repente un firewall. Es crítico cuando tienes el firewall, pero de repente no está cumpliendo su función como tal y prácticamente está de adorno. Y es más grave aún cuando no tienes un internet de tipo empresarial, sino más bien tienes un internet residencial, usándolo para tu institución. Es más crítico, ¿por qué? Porque ese servicio no contempla SLAs, por ejemplo, ¿no? Que son los niveles de cumplimiento de servicio. Tampoco te garantiza pues, el nivel del soporte, tener un soporte especializado, los tiempos de recuperación. Entonces, sí, es un riesgo muy grande contar con un internet tradicional y también contar con tecnologías que ya no van acorde a la necesidad de la institución. Entonces, sí es un riesgo, ¿no? La respuesta corta es sí es un riesgo. Claro, mira, y ahí también hablamos algo justo que habías comentado, la diferencia entre internet dedicado y el internet residencial. Y de cierta forma hay mucha diferencia, tanto como por ejemplo el tiempo de atención. Un internet residencial por lo general se demora en atenderte ¿cuánto? 24 o 48 horas para solucionar tu servicio. En cambio un internet dedicado te demoras 4 horas máximo. 4 horas en poder solucionar el servicio, bueno, dependiendo de la gravedad también. Claro. Ahora, ¿qué tan riesgoso es? Te podría decir también riesgoso en el tema económico, porque si te quedas sin servicio de internet, pierdes, mucho dinero y pierdes la confianza de tus usuarios también. Porque dicen, no me voy a conectar a las clases virtuales, ¿por qué? Porque el internet se para yendo. No voy a utilizar tanto el sistema porque se para cayendo. Bueno, cosas como esa podría considerarse también. Sí, el impacto reputacional es muy grande, ¿no? O sea, más allá del riesgo como tal, también es la reputación de la institución. Obviamente, nadie va a confiar en una institución, pues que como dices tú, ¿no? Las clases virtuales fallan, ¿no? O de repente en pleno examen hay problemas, o en plenas clases hay problemas y en vez de que tu equipo docente se esté enfocando en enseñar a los alumnos, vas a estar pensando en cómo solucionar el impasse, ¿no? O más aún,
es más grave cuando estamos hablando pues de fechas críticas, como son las matrículas, las inscripciones, en el caso de los colegios a inicio de año, en el caso de las universidades que generalmente son 2 temporadas, a inicio de año y a mitad de año. Entonces eso afecta mucho, ¿no? A cómo se percibe la institución como tal, y el costo pues va más allá de si se te cayó el servicio por 1 o 2 horas, sino cómo se está afectando tu imagen en el tiempo. ¿Cuánto puede costarle a una institución una caída de red? ¿La redundancia es un gasto o un seguro operativo? Cuando hablamos de caída de red, el costo va más allá del impacto económico como tal. Estamos hablando de un costo reputacional y un costo, digamos, a nivel de confianza, ¿no? Estamos hablando de tanto en instituciones como colegios, universidades, en donde, más en universidades donde se ve más esta modalidad de educación a distancia o educación híbrida. Imagínate tener, pues, 200, 300 usuarios conectados en una clase virtual y que de pronto el servicio se te vaya por 1 o 2 horas. Entonces estamos hablando de una afectación muy fuerte, no solamente de cara a tus alumnos o tus usuarios, sino también desde el punto de vista interno, porque tienes a tus coordinadores que en vez de estar preocupados por entregarle valor real a los alumnos, están más pensando en cómo solucionar el problema del momento. Y la idea es que la institución esté lista y tome las prevenciones para evitar que algo así ocurra. Claro, mira, ahí justo hablas dos partes muy importantes, que es la parte operativa, la producción que debe dar la universidad, y otro, la confianza que se genera a los usuarios finales. Entonces, si no hay los dos, siempre las universidades tienden a tener mala reputación. Entonces, como por ejemplo, siempre ocurre, ¿no? El típico caso de que tal universidad es mejor que la otra. Al final esas son percepciones de pronto, muy al margen de cómo enseña un profesor, sino el servicio que brinda la universidad. Ahora la tendencia son clases virtuales, clases a distancia. Entonces, si no hay una buena red o constantemente la red de la institución está cayendo, da mala percepción con la universidad. Los alumnos tienden a decir, la universidad no se preocupa por una buena conectividad, la universidad no da sus clases a tiempo, el profesor no se conecta, las plataformas no funcionan. Entonces, de cierta forma, sí es muy importante o ponerle mucho interés al tema de las caídas del servicio. Ahora, también, bueno, como para todo problema hay una solución. De pronto tiende a ser un poco más costosa, pero sí hay soluciones para ello. Y para ello hablamos también del tema de la redundancia. Si un servicio o una universidad tiene redundancia para la salida de internet, para sus aplicativos o para X servicios que tengan, entonces el impacto podría ser menos. Sí, tal cual. Y ahí es importante pensar hablando del tema de la redundancia, ¿no? Es importante cambiar el enfoque de cuánto me va a costar hacerlo a más bien cuánto me va a costar no hacerlo. Claro, cuánto me va a beneficiar. Exacto. Entonces, si hablamos de una redundancia tradicional, y aquí sí vamos un poco más al detalle, lo normal pues es que tú tienes tu enlace principal y tu enlace de respaldo, pero generalmente pues el enlace de respaldo también está siendo desaprovechado porque solamente lo usas cuando falla el principal. Y ahí es donde calzan muy bien soluciones como SD-WAN, que ya lo venimos trabajando bastante nosotros, que te permiten sacarle más provecho tanto a tu enlace principal como a tu enlace de respaldo, ¿no? Entonces ahí, digamos que más allá de darle también esa seguridad a la conectividad de tu institución, también estás asegurando un uso eficiente de los recursos y servicios que estás contratando. Claro, mira, y te comento, justo un cliente que sí tenía la idea de enlaces redundantes, nos llamó y nos dijo, mira, queremos que nuestro servicio nunca caiga. Sabemos que el enlace principal probablemente en algún momento vaya a fallar, pero no quiero sufrir por ese problema. Entonces quiero un enlace redundante, nos dijo así. Ya, pero quiero solamente que lo dejes instalado, cuando caiga yo lo voy a conectar, no hay ningún problema por mí, porque tengo mi soporte TI, nos dice. Pero nosotros le dimos la solución, justo lo que acabas de comentar. Mira, te vamos a dejar los dos enlaces, te dejamos un equipo firewall, va a hacer uso del SD-WAN. Y es más, va a hacer el balanceo de carga, va a aprovechar los dos enlaces al mismo tiempo, pero cuando caiga uno,
todo el tráfico se va a ir por el enlace que está levantado. Entonces, bueno, eso es un cliente que está por Chosica, también es un colegio, y que actualmente no tiene problemas con su servicio. Nos comenta que su servicio de internet, ha mejorado, también dan clases virtuales, no han tenido problemas con caídas, con lentitud o con los servicios internos que tengan. Sí, y también lo hemos visto también con las universidades y colegios que atendemos, por ejemplo, que estamos en La Molina, en San Isidro, que a veces también la exigencia es bastante fuerte. Y sí, soluciones como el SD-WAN te dan esa flexibilidad. Y ahí también hay detalles importantes, ¿no? Como apoyarte con un proveedor serio, porque cuando tú tienes enlaces redundantes, tienen que garantizarte que estos enlaces físicamente vengan por rutas distintas. Y ahí es importante, pues, como te digo, apoyarte con un proveedor de confianza, que sea serio y que te dé el servicio como debe de ser. De nada te sirve que a tu sede te lleguen los dos enlaces, cuando en la calle, pues, la ruta que siguen es la misma, y cuando haya un accidente o algún evento, adiós redundancia, porque los dos enlaces van a caer. Entonces, hay que también contemplar eso, exigirle al proveedor que cumpla con ese requisito y que sea una redundancia real. Claro, sí, totalmente de acuerdo. El tema, hay veces hay vendedores por querer venderte el servicio, te dicen, sí, está por rutas distintas, Sí. te tienden a mentir, pero ahí vale mucho, como dicen, la palabra. La palabra vale mucho porque, si bien es cierto, firman un contrato ellos, pero a veces al cliente no se le da todo el expediente que hay detrás, la ruta por donde va, aunque hay clientes que sí te lo piden. O sea, Sí. que quiero que me envíes en un KMZ por dónde está yendo la ruta A y por dónde está yendo la ruta B. Pero vayamos al cliente o al colegio que no tiene esa expertise de poder ver planos, de poder ver rutas, y solamente se confía en la palabra del vendedor. Claro. Entonces ahí viene mucho también la confianza. Sí, eso es importante. Y eso es algo que se construye, ¿no? Que se construye, y al menos nosotros, tú, yo y el resto del equipo, es algo que tomamos con mucha seriedad, porque tal cual, el cliente está depositando su confianza en ti y esa es nuestra carta de presentación, ¿no? Entonces ahí, pues, nuestra área de diseño es experta en siempre encontrar las mejores rutas para asegurarle esa redundancia real a nuestro usuario o a la institución que se apoya en nosotros, ¿no? Y otro tema también es siempre asegurarnos de que el proveedor está bien, ya, te dice, te doy dos rutas distintas, ok, pero ambas rutas son 100% fibra óptica. He visto casos en donde a la sede de la institución llegan los dos enlaces, pero cuando tú haces un seguimiento externo te das cuenta que una llega con fibra óptica, pero a la mitad tiene un radioenlace, ¿no? Parece broma, pero pasa. Entonces, ese nivel de seriedad te lo tiene que ser garantizada por el proveedor con el que tú trabajes, ¿no? ¿Qué nivel de disponibilidad debería exigir hoy una institución? Ahí, en realidad, antes de hablar del nivel de disponibilidad como tal, hay que entender que esto hace referencia al SLA, que es un término muy conocido, pero a veces no siempre está claro de qué trata, ¿no? SLA son las siglas de Service Level Agreement, o acuerdos de nivel de servicio, y generalmente siempre se ofrece como un número, 99.95, 99.99, que es un porcentaje, ¿no? O sea, 99.95% de cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mes tu servicio está garantizado el 99.95% del tiempo, o el 99.99% del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un nivel de servicio del 99.95% te garantiza que en el mes, como máximo, vas a tener una interrupción de 21 minutos, ¿no? Porque en un mes tienes 30 días, 24 horas, sacas el cálculo en minutos, le aplicas ese porcentaje y el restante son los minutos que tu servicio podría estar indisponible. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona el SLA o el acuerdo de nivel de servicio. Ahora, yendo al tema de instituciones, el SLA mínimo que debería aceptar una institución es de 99.5%, que te garantiza
que en el mes, como máximo, vas a tener una interrupción de más o menos 3 horas y media. Menos de eso no debería aceptarse, siempre tiene que ir desde ese número, incluso más alto, ¿no? Si hablamos de una universidad, de repente un SLA de 99.5% te queda muy corto porque tú no operas solamente en las mañanas, también das clases en las tardes, en las noches y necesitas que tu servicio esté más garantizado aún. Entonces va a depender del contexto, pero si lo queremos ver en líneas generales, un 99.5% debería de ser lo mínimo. Claro, y ahí viene algo muy importante, ¿no? Algo como un umbral mínimo, que debe ser del 99.5% hacia arriba. También dependiendo, como dices, el grado de exigencia del cliente y del tipo de servicio que da el cliente. Sí, tal cual. Y sí, también hay que entender que no solamente es el número como tal, también hay que entender lo que hay detrás de eso, ¿no? No solamente el SLA o el nivel de disponibilidad, sino también los tiempos de respuesta ante un incidente, los tiempos de respuesta ante un requerimiento que tenga la institución. Y ahí también es muy importante la transparencia. Por ejemplo, como sabes, nosotros pues damos una plataforma a los clientes en donde de manera transparente les mostramos la información del estado de su servicio y ellos la pueden consultar en tiempo real. Y esa transparencia es justamente la que construye la confiabilidad a largo plazo de nosotros con ellos, ¿no? Claro, y mira, qué bueno que lo comentas porque sí hubieron varios clientes que para que hagan un comparativo del mes a mes o para que hagan un comparativo, oye, de pronto estoy contratando más ancho de banda de lo que realmente consumo, para eso nos sirve también este sistema de monitoreo que justo habías comentado. Y sí, también te permite ver cuántas caídas has tenido durante el mes, cuántas caídas has tenido durante el año, qué mejoras puedes también proponer para que ya no sucedan esas caídas. Entonces también te permite como un indicador y como toma de decisiones hacia el futuro. Así es, así es. Y si también agregamos ahí a nuestra área del TAC, ¿no? Que también gestiona no solamente la parte de la plataforma, que también es accesible por parte de las instituciones, sino también los reportes mensuales, que lo trabajamos con muchas instituciones, el tema de reportes ejecutivos y reportes o informes ejecutivos y también reportes e informes técnicos para que la información pues siempre la tengan a la mano. ¿Cuándo una institución debería migrar a cloud? Cuando una institución va creciendo en el tiempo y ve que los costos de la infraestructura que tiene son mayores en tiempo, en riesgo y en personal versus tenerlo en la nube, entonces obviamente ya es un indicio claro de que es momento de pensar en una migración a un servicio de tipo cloud, ¿no? Claro, mira, también otro indicador podría ser la rapidez. Por ejemplo, hay veces internamente tenemos una infraestructura ya hecha y queremos implementar más aplicativos. Siempre se habla del tema de la escalabilidad interna de la empresa, pero esa escalabilidad interna a veces te genera muchos costos también. Costo de equipamiento, costo de personal capacitado, fluido eléctrico. Entonces, el tema del cloud te evita casi todo eso. ¿Por qué? Porque con unos cuantos clics ya puedes hacer mucho más rápido la escalabilidad que teniendo equipamiento interno. Porque si quiero agregar otro aplicativo, abro otra máquina virtual en el cloud, implemento ahí el nuevo aplicativo. Cosa que con el equipamiento interno que tuviese tendría que analizar muchas más cosas. Si mi servidor va a soportar ese aplicativo, cuánto de memoria RAM, cuánto de CPU necesito, cuánto energía eléctrica va a consumir, porque a más aplicativos, más consumo, cuánto ancho de banda voy a requerir. Entonces, una de las ventajas del cloud sería eso también, la rapidez. La rapidez que te permite implementar más servicios en tu red. Sí, sí, eso es muy orientado al CAPEX y al OPEX, ¿no? Es cierto lo que tú dices, cuando quieres implementar un nuevo servicio de repente para tu institución, eso implica una inversión, ¿no? Implica destinar un CAPEX, cosa que es muy distinta con un cloud, porque ahí simplemente lo ves como un OPEX y si necesitas más capacidad, lo contratas en la nube y te da esa flexibilidad que comentas.
Sí, y mira, varios casos también, bueno, uno de los casos que pude haber visto es en un colegio que tenía solamente, ellos veían su servidor interno, una computadora, y de allí querían modernizarse y querían implementar su servidor, el aplicativo dentro de ese servidor. Pero tenían problemas de servicio de internet, tenían problemas de conectividad, tenían varios tipos de problemas. Y ingresamos, vimos que la red interna era obsoleta también, como varios casos, el servidor no iba a soportar ese tipo de aplicativo. Entonces, cuando uno abre un servicio aplicativo para tus trabajadores, tiene que estar disponible al 100%, tiene que tener alta disponibilidad. Entonces, ahí veía muchos problemas. Entonces, uno era comprar equipamiento nuevo. Le iba a salir muy caro al cliente. Muy caro porque un servidor no es nada barato. Estamos hablando de $3,000, $4,000. Entonces, le dimos la solución también de la nube. Que si él quisiera implementar más aplicativos, el crecimiento, la escalabilidad iba a ser mucho más rápida. No iba a depender de su infraestructura interna, sino todo en la nube. Y bueno, se dio y el cliente hasta el momento está muy satisfecho con la solución. Sí, es cierto, ¿no? Eso que comentas trata también de entender, o tiene que ver con entender la necesidad también de la institución. No, no es solamente ofrecerle por ofrecer el cloud. Hay que entender primero la necesidad actual de la institución o su necesidad futuro y en base a eso, pues, ver si es la solución más adecuada para él. Se habla mucho de cloud. Sí, realmente pues es algo que está muy de vanguardia, pero también hay que entender que no es una solución que aplica a todos, ¿no? O sea, hay que hacer una revisión previa, una evaluación técnica y además de eso también garantizar la conectividad, porque de nada te sirve tener tus servicios en la nube si si el internet que tú usas no te va a dar esa rapidez para tú poder usar esos servicios. Entonces la parte de la conectividad también es muy importante, ¿no? Para que el cloud como tal funcione bien. Cristian, y para cerrar, me gustaría que planteemos 3 preguntas que toda institución debe hacerse para saber si su conectividad está en buen estado. A ver, empieza tú con una. Van a quedar cortas, pero a ver si lo podemos resumir en 3. Claro, mira, una de las consultas podría ser, ¿tu red está segmentada y segura? Cierto. Básicamente, como habíamos conversado, la segmentación de la red es muy importante porque te permite segmentar ciertos sectores o ciertas áreas que son vitales para la empresa. Y agregándole la seguridad por el tema de ciberataques, vital para cada solución. Sí, muy cierto. Otra pregunta que yo agregaría es la de, ¿dependes de solo un enlace de internet para tu conectividad? Porque como hemos visto también, contar con redundancia es importante, ¿no? Y detrás de eso está el pedirle o asegurarnos que nuestro proveedor, si es que nos está dando redundancia, como habíamos comentado, que estos dos enlaces vayan físicamente por rutas distintas, que la redundancia sea automática, que es con lo mínimo que deberías de contar para asegurar una buena conectividad, ¿no?